La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani el día 28 de enero del 2020, cuyo título: Último aviso con mandato de Dios, el único, el subyugador, a todos los líderes estatales de los países musulmanes. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Un último aviso con mandato de Dios, el único, el subyugador, a todos los líderes estatales de los países musulmanes, en el decreto del Gran Corán. Dijo Dios el Altísimo: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 207 al 209. Oh comunidad de líderes estatales en la era de la revelación del Mahdi esperado, a quien Dios revelará según su momento decretado en el libro escrito, en la era del desacuerdo y la lucha de los creyentes entre ellos, debido a la conspiración de su verdadero enemigo, Donald Trump, quien pretende que está buscando encontrar la hoja de ruta para la paz entre ellos. De hecho, fueron muchas las veces que os advertí de la conspiración del mayor satánico entre los demonios humanos, el presidente del sionismo mundial, elegido por el Congreso estadounidense. Miembros del sionismo mundial, aquellos que ascendieron al poder de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo y están planeando una guerra contra el Islam y los musulmanes, así como planean dar victoria en las elecciones a un presidente sionista extremista de entre los judíos extremistas, y tuvieron éxito en falsificar las recientes elecciones fraudulentas para la presidencia de los Estados Unidos de América, y lograron ascender al poder de los Estados Unidos de América al mayor terrorista extremista sionista del mundo, para crear el gran Estado sionista con el que han soñado durante mucho tiempo, para acabar con el Islam y los musulmanes, y arrebatar el poder a todos los gobernantes musulmanes en todos los países árabes y no árabes, y matar a sus líderes, reyes y príncipes, y aniquilar a los pueblos musulmanes por completo, y luego reemplazar a todos sus líderes y pueblos con líderes y pueblos sionistas de todo el mundo. E Israel no es más que un apéndice del sionismo global en el Medio Oriente, y bajo los auspicios del sionismo global, y si Dios hubiera querido, les habría dado autoridad sobre ustedes. Y Dios Todopoderoso dijo: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 90. Si Dios les da la victoria sobre vosotros, ¿cuál va a ser el resultado? Lo encontrarán en las palabras de Dios Todopoderoso: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículos del 8 al 10. Y todavía siguen tratando de desviaros de la verdad procedente de vuestro Señor el Gran Corán, desde la era de su revelación.
generación tras generación, hasta esta era vuestra, si puede, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا يزال يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículos 217. ¿O es que pensáis, oh comunidad de musulmanes, que la desviación de los sionistas de entre los judíos a la gente de seguir el libro de Dios, el Gran Corán, ha terminado? Así como planean a largo plazo para disuadiros y a todos los mundos de seguir el mensaje de Dios para todo el mundo, el Gran Corán, he aquí han logrado desviar a los musulmanes de su verdadera religión del Islam. De hecho, os desviaron de seguir los mandatos de Dios en el decreto del Gran Corán, excepto aquellos a quienes mi Señor ha concedido su misericordia. Y no queda nada del Islam excepto su nombre, y del Corán excepto su forma preservada de la distorsión ante vuestras manos. De hecho, si los obedecéis, seréis como ellos, y no encontraréis para vosotros fuera de Dios ningún aliado o protector. Y ahora que estoy vivo entre vosotros, no podrán protegeros de Dios, ni se protegerán a sí mismos, ni cumplirán las promesas que os hicieron, por mucho que traicionéis a Dios, y por mucho que traicionéis a vuestra religión, que Dios ha elegido para vosotros. Por mucho que traicionéis vuestras santidades, ellos traicionarán vuestra alianza y nunca os otorgarán la gloria. Más bien, os engañan para que neguéis a vuestro Señor y para que pongáis al libro de Dios detrás de vuestras espaldas. Y eso para poder obtener la victoria sobre vosotros, porque saben que no pueden derrotaros mientras estáis aferrados a la cuerda de Dios, el Gran Corán. Y he aquí ha llegado el momento decretado de la gran sedición prometida en el libro de Dios y en la verdadera sunna del profeta, que no contradicen nada al decreto decisivo del Gran Corán. Y aquel que no habla de Dios basándose en sus deseos, el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: «Ala innaha satakunu fitna. Faqila wama al-makhraju minha ya Rasulallah. Qala kitabullah. Fihi naba'u man kana qablakum. Wa khabaru ma ba'dakum. Wa hukma ma baynakum. Wa huwa al-fasl. Laysa bil-hazl. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم». De hecho, habrá una tribulación. Se le dijo: ¿cuál es la salida de ella, oh mensajero de Dios? Él contestó: el libro de Dios contiene información sobre lo que sucedió antes de vuestra generación e información sobre lo que vendrá después de vuestra generación, y contiene el juicio justo y certero sobre lo que hay entre vosotros. Y son palabras serias, nada de bromas. Si lo abandona algún tirano, Dios lo destruirá. Y a quien busca guía en otra cosa que no sea él, Dios lo desviará. Y es la fuerte cuerda de Dios, es el sabio recordatorio del Señor, es el camino recto hacia él. Es aquel libro que los deseos de la gente son incapaces de desviar mediante él, y mediante el cual las bocas no crean confusión. Los eruditos nunca sacian de su conocimiento, sus respuestas son muy concretas y precisas, y sus maravillas nunca cesan. De hecho, es aquel libro a quien los genios nada más escuchar dijeron: «Inna sami'na Qur'anan ajaba, yahdi ila rushdi fa amanna bih». Hemos oído una recitación maravillosa
que conduce a la guía recta, así que hemos creído en ella. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 72, versículos del 1 al 2. Quien habla razonando mediante él, dice la verdad, y quien actúa según él, será recompensado. Quien juzga basándose en él, juzga con justicia, y quien predica hacia él, guía a la gente hacia el camino recto del Señor. Veraz fue el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Oh comunidad de los líderes de los países del mundo en particular, los líderes de los países musulmanes y sus correspondientes pueblos en general. Crean en Dios y en su mensajero Muhammad, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él y su familia. Puesto que el Imam al-Mahdi no os ha traído nada nuevo, más bien, mi nombre porta la verdadera noticia acerca de mí, y es el estandarte de mi asunto, Nasser Muhammad, que en español significa partidario de Muhammad, y aferraos a la cuerda de Dios, el gran Corán, todos vosotros, así como toda la gente que os sigue. Así como se aferraron a él los que os precedieron en la era de su revelación, y antes de eso eran incrédulos y enemigos unos de otros, de modo que creyeron en él y se aferraron a él. Entonces Dios unió sus filas y fortaleció sus fuerzas, y luego estableció su honor y gloria entre las naciones. Y Dios Todopoderoso dijo: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 103. Lo mismo pasa con vosotros. Dios no os va a dar victoria hasta que os aferréis a su libro, el Gran Corán. Y si buscan guía en algo más fuera de ello, Dios os humillará y desviará vuestras acciones y cegará vuestra percepción. Y sigan la luz de Dios, que descendió sobre el sello de sus mensajeros, el iletrado profeta Muhammad, el mensajero de Dios, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él y su familia. Y a quien Dios no le otorga luz, no tiene luz. Y Dios no va a iluminar vuestros corazones hasta que vayan a usar vuestras mentes, y luego seguir las órdenes de Dios en el decreto de su libro decisivo, el Gran Corán, para evitar la división, el fracaso y el colapso de vuestras fuerzas por completo. Así que teman a Dios en vosotros mismos y en vuestros pueblos, y cumplan con el mandato de Dios dirigido para vosotros en su libro decisivo, el Gran Corán. Y para quienes os sigan de entre los cristianos, los judíos pacíficos y todos los pueblos del mundo en general, y esa es la orden clara y decisiva para vosotros, según las palabras de Dios Todopoderoso. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزدهم من فضله
وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 4, versículos del 171 al 175. De hecho, el llamado del Imam al-Mahdi es general para musulmanes, cristianos, judíos y todos los mundos, y les invita a creer en Dios, sus libros y sus mensajeros, y no hacer diferencias entre ninguno de sus mensajeros, y aferrarse al libro de Dios, el Gran Corán, y a rechazar todo lo que va en contradicción con el decreto del Gran Corán, ya sea en la Torá, el Evangelio o los hadices de la Sunna del Profeta, ya que no todos ellos están protegidos de la distorsión, la falsificación y la inserción. Más bien, Dios hizo del Corán preservado de la distorsión el juez dominante sobre todos los libros, de modo que cualquier cosa que les llegue en contradicción con el decisivo Gran Corán, sepan que es una falsedad inventada en contra de Dios y sus mensajeros, si de verdad son creyentes en el Gran Corán, y aférrense a él, y nieguen todo lo que va en contradicción con el decreto de sus versículos claros y decisivos que constituye la matriz del libro, que son claros y unívocos para todos los eruditos de la nación islámica y para la gente común, para todo aquel que domina la lengua árabe clara, y nadie niega estos versículos claros y unívocos salvo los al-fasiqín, que rompen el pacto de Dios después de haberlo establecido. Y sepan que este gran Corán, que está ante vosotros, contiene vuestras noticias, y las noticias de las generaciones que os precedieron, hasta el día de hoy, y las noticias de las generaciones que vendrán después de vosotros. Y así seguirá dando noticias recitándolas con conocimiento de Dios hasta el día en que los hombres se levanten resucitados ante Dios el Señor de los mundos. Más bien, contiene noticias de esta vida mundanal y del más allá. No van a creer en él. No lo encontraron advirtiéndoles con conocimiento de Dios el conocedor del oculto sobre el enemigo de Dios y vuestro enemigo, el gran demonio humano, el líder del sionismo internacional, Donald Trump, que afirma realizar la paz entre vosotros, mientras que en verdad él quiere completamente lo contrario, a que vayan a derramar la sangre unos de otros hasta debilitaros y vuestra economía se colapse, y entonces él acabará con todos vosotros, oh comunidad de líderes estatales musulmanes y sus correspondientes pueblos. En verdad, han sido muchas las veces que les advirtió el Imam al-Mahdi sobre esto, incluso antes de asumir el liderazgo y el poder sobre los Estados Unidos de América y reemplazar al expresidente Obama. ¿No les juré, por Dios Todopoderoso, en muchas declaraciones, que el demonio humano Donald Trump fue sincero en todo lo que prometió a los judíos del sionismo global, y que él es uno de ellos en corazón y alma? Porque es un judío sionista en su sangre, carne y linaje. Y les advertimos que sus promesas a los judíos sionistas no son solo propaganda electoral y que quiere lograr la creación del gran Estado sionista, empezando por conquistar lo que queda de la tierra de Palestina, matándolos tanto como fuera posible y destruir sus hogares, y reducirlas al suelo mediante ataques aéreos con los aviones sionistas internacionales. Piensan aniquilarlos a todos, ya sea si optan por luchar contra ellos o se quedan con las mujeres en sus casas. Juro por Dios, y vuelvo a jurar por él, no tenéis otra opción, oh comunidad del pueblo palestino, excepto luchar contra los aliados del Tagut, Satanás, y no busquen la gloria en ellos, porque os humillarán. Cuidado, tengan mucho cuidado, ya que no os beneficiará de nada vender vuestra tierra,
vuestras santidades y vuestra religión. Todo esto no intercederá por vosotros ante ellos, y van a cumplir su pacto con vosotros. Y no existe ninguna atrocidad sin cometerla en contra de vosotros, incluso si llegan a rendirse ante ellos. No van a respetar en vosotros pactos ni tratados. No vendrá de ellos para vosotros nada bueno. Más bien, os tratarán mal y os humillarán intencionalmente, y pisarán vuestro honor, y violarán vuestros santos derechos, y derramarán vuestra sangre, y robaros lo que queda de vuestra tierra, y destruir vuestras santidades. Esa es la naturaleza de los demonios humanos en cada época, de modo que nunca los verán cumplir con sus pactos, ni tratados, ni promesas, ni mostrar el mínimo respeto hacia los derechos humanos, porque son los peores enemigos del misericordioso. Su ejemplo es igual al ejemplo del enemigo de Dios, el gran demonio Satanás, que está desesperado de la misericordia de Dios. Asimismo lo están ellos también, desesperados de la misericordia de Dios, de la misma forma en que los incrédulos están de la resurrección de Dios a los muertos. Repito, de nada os beneficiará traicionar vuestra religión, vuestra nación o vuestras santidades por debilidad, ya que vuestra cobardía y debilidad solo aumentarán su arrogancia y aversión, a menos que os convirtáis en demonios como ellos, y empiecen a odiar a Dios, su Corán y el placer de su complacencia, y esforzaros como ellos para hacer que todo el mundo sean igual a ellos, incrédulos, negadores de Dios, para que vayan a ser iguales a ellos en el fuego del infierno, todos juntos, puesto que su religión es la religión del maldito Satanás, que es la guerra a Dios, sus mensajeros y sus aliados de entre los temerosos, a sabiendas que Dios es verdad, y sus mensajeros son verdad, y el Corán es verdad, y la resurrección es verdad, y el paraíso es verdad, y el infierno es verdad. Estos últimos son sobre quienes ha caído la ira de Dios, y no tendrán parte en la otra vida. Y de hecho no son extraviados desconociendo la verdad procedente de su Señor. Más bien, saben que es la verdad procedente de su Señor, y que aborrecen a la verdad, y aborrecen la complacencia de Dios sobre sus siervos, por lo que Él hará inútiles sus obras, y su objetivo es incumplir la complacencia de su Señor, y odian el placer de su complacencia sobre sus siervos. Y se esfuerzan día y noche para que los siervos de Dios no sean agradecidos con Él, puesto que Dios se complace con la gratitud de sus siervos, y ellos quieren que los siervos de Dios nieguen los dones y las gracias de su Señor, porque saben que a Dios no le complace la incredulidad de sus siervos, y ellos odian la complacencia de Dios. Así pues no vayan a buscar en ellos gloria y riquezas, no sea que Dios os humille, tanto en esta vida mundanal como en el más allá, y perdáis tanto esta vida como la otra. Más bien, la gloria pertenece a Dios y a sus aliados, tanto en esta vida mundanal como la última. Incluso si llegan a vender vuestras santidades por dinero y vuestra religión y vuestra vida futura. El enemigo de Dios, el mayor demonio de entre los demonios humanos, Donald Trump no cumplirá lo que os prometió en el acuerdo del siglo, del demonio humano Donald Trump. Así que tengan mucho cuidado a perder tanto la vida de este mundo como la otra. Y eso es la pérdida clara, tal como perderán los líderes de los países árabes y los de los países musulmanes que vendieron sus santidades, su religión y la mezquita de Al-Aqsa, y toda Palestina a cambio de mantenerlos en sus tronos. Lejos de eso, muy lejos, ¿buscan gloria en el enemigo de Dios? ¿Acaso no saben que toda la gloria es de Dios tanto en esta vida mundanal como en la última? Y si quieren gloria en esta vida mundanal como en el más allá, entonces obtendrán eso, ya que es una promesa de Dios que no es falsa. Y ciertamente a Él pertenece toda la gloria, tanto en esta vida como en la última. Así pues, pídanle a Dios y Él os concederá vuestros deseos. ¿Acaso ha de tener el hombre lo que él quiera? De hecho, de Dios son la última vida y la primera, si creen en la promesa de Dios en su libro decisivo. Y si no creen en la promesa de Dios en su libro decisivo y creen en las promesas del demonio Trump, entonces vamos a esperar para ver si de verdad el demonio Donald Trump es el rey de la soberanía.
que da el dominio a quien quiere y se lo quita a quien quiere. O de lo contrario, Dios, el único, el subyugador, Él es el rey de la soberanía del reino, que da el dominio a quien quiere y se lo quita a quien quiere, y humilla a quien Él quiere. El bien está en tu mano, glorificado sea tu nombre, verdaderamente eres poderoso sobre todas las cosas. Y vosotros sabéis muy bien que en el libro de Dios, el demonio humano Donald Trump, el ser más malvado de todas las criaturas, no es el dueño de la soberanía, sino que es humillado, y su fin está muy cerca. Así que no dejéis que vuestro fin sea con él, porque el más desgraciado final es el suyo en el libro. Ciertamente os soy un buen consejero. ¿O es que todavía nos ha quedado claro que él es vuestro enemigo y les advertimos sobre él antes de que reemplazara a Barack Obama en el liderazgo de la Casa Blanca? ¿O es que las declaraciones del Imam al-Mahdi no fueron realmente una evidencia en la vida real, a pesar de que les advertí antes del suceso? ¿O es que ven que os estoy mintiendo? ¿O es que realmente os han llegado evidencias claras de las declaraciones del Imam al-Mahdi en la vida real, tal como fueron pronunciadas por el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yamani antes del suceso? Han sido muchas veces que os aconsejé, pero desafortunadamente no os gustan lo que de bien os aconsejan. Oh comunidad de musulmanes y gente del mundo, el castigo de Dios ocurrirá, el castigo de Dios ciertamente ocurrirá. Por tercera vez repito que el castigo de Dios es una realidad que pasará y no hay nadie que lo cambie, y ya lo verá. Oh comunidad de los líderes musulmanes en los diversos países, no tenéis otra elección. O anuncian la implementación del mandato de Dios, el único, el subyugador, en el decreto del Gran Corán al principio de esta declaración, y declarad pues el cese de la guerra entre vosotros, para que sean unidos en una sola fila, en contra de los enemigos de Dios y vuestros enemigos, para luchar contra ellos todos juntos, de la misma forma en que ellos luchan todos juntos en contra de vosotros. Y sepan que Dios está con los justos, aquellos que no desean ser arrogantes en la tierra ni sembrar en ella la corrupción. Y el buen final es para los justos. Dios prometió en el decreto del Gran Corán que Él nunca incumple su promesa, y la verdad es que el califa de Dios, el Imam al-Mahdi, no necesita vuestra ayuda para empoderarlo sobre los mundos. Más bien, es Dios quien lo empoderará con su fuerza y poder mediante la señal de un castigo procedente de Él, el cual hará que sus cabezas se sometan en obediencia al califa de Dios, el Imam al-Mahdi. Más bien, sálvense del castigo de Dios entrando en paz entre vosotros, y defiéndanse a vosotros mismos, a vuestros pueblos y a vuestras santidades. Ya no hay lugar para el diálogo, así que cumplan con el mandato de Dios en el Gran Corán al principio de esta declaración, después de que os haya quedado claro que el demonio humano Donald Trump es verdaderamente vuestro claro enemigo, y no instaló sus bases para protegeros, más bien para proteger a Israel de vosotros, y controlarlos, y para realizar la creación del gran Estado sionista, y destruir la mezquita de Al-Aqsa. Y no le importarán vuestros lamentos, ni los lamentos de los cristianos y judíos pacíficos, que tienen los pechos encogidos, y quieren estar a salvo de vuestra maldad y de la maldad de su pueblo. Y no les importarán la condenación de los incrédulos que aún conservan su humanismo, ya que el líder del sionismo mundial terrorista, Donald Trump, hará oídos sordos ante vuestros lamentos, y no le importaría vuestras condenaciones verbales sin acciones considerables. Por lo tanto, tengan cuidado, mucho cuidado, a limitaros solo a la condenación verbal. Más bien, tiene que estar seguida de una acción directa. En cuanto al hecho de limitaros solo a la condenación verbal, oh comunidad de líderes estatales, juro por Dios, y les vuelvo a jurar por Dios, que muy grande que la repulsa que provocan en Dios el hecho de decir lo que no hacéis, puesto que no es suficiente solo condenar las injusticias, más bien declarar la guerra con acciones, para que Dios os perdone por vuestro derramamiento de sangre en las guerras sectarias anteriores, y perdone vuestros pecados y os ame.
En efecto, Dios ama a los que se vuelven a Él arrepentidos y ama a los que se purifican de sus pecados mediante el arrepentimiento ante su Señor. ¿Qué es lo que teméis de Él cuando Dios ya os prometió una de las dos cosas buenas, la victoria o el martirio? Y deseen la victoria y la supervivencia, lo cual es bueno para vosotros y bueno para el Islam y los musulmanes, ya que la muerte de los musulmanes con corazones vivos de entre vosotros es una gran pérdida para el Islam y los musulmanes. Así que no vayan a desear el martirio rápido, porque Dios os lo va a dar, ni tampoco sean muy ávidos de vivir huyendo de la muerte. Entonces Dios prolongará vuestra vida y os concederá la victoria sobre vuestros enemigos y completará su luz a los mundos a través de vosotros, y al morir os dará entrada a su paraíso inmediatamente después de vuestra muerte. Y sepan que el uno no muere sino con el permiso de Dios, un decreto diferido. De hecho, juro por Dios, que si aquellos entre vosotros que estaban destinados a morir se hubieran quedado en casa por miedo y cobardía, la muerte les habría llegado en sus lechos de modo que se habrían enfermado y muerto al mismo tiempo. Entonces serían encarcelados en el infierno. Oh comunidad de líderes estatales, si alguno de vosotros tuviera todo el reino de esta vida mundanal y viviera 1000 años y luego muriera, ¿acaso ven a esto equivalente a estar un minuto en un fuego cuyo combustible son las piedras? ¿Acaso no van a temer la entrada en un fuego cuyo combustible son las piedras? En efecto, juro por Dios, que si uno de vosotros tuviera la tierra llena de oro, y otra cantidad similar a ello consigo, lo ofrecería todo como rescate ante Dios, sin dejar ni un solo quilate con él, a cambio de no ser arrojado al fuego cuyo combustible son las piedras. Y luego Dios no aceptaría eso de él, si tuviera el poder para hacerlo. Luego ordenará a sus ángeles atarlo con una cadena de 70 codos de largo, y luego lo llevarán con las manos atadas a los costados, desde el hombro hasta la planta de los pies. Luego uno de los ángeles lo cogerá por la cabeza y el otro por los pies, y lo arrojarán a un fuego cuyo combustible son las piedras, en el que gritan constantemente, y cada vez que se cuece su piel en una fracción de segundo, Dios la regenerará con otra piel para probar el castigo infernal. Por lo tanto, ¿cuál es el beneficio que hay en esto, oh líderes estatales? Entonces, ¿de qué os servirá disfrutar al máximo en esta vida mundana, mientras sea eso vuestro destino, la prisión eterna de Dios, que tiene 7 puertas, y cada puerta tiene una parte asignada para aquellos que se alejan del libro de Dios, el Señor de los mundos? Y si la prisión de Dios fuera simplemente una prisión calurosa debido a la falta de ventanas y de aire acondicionado frío, entonces el asunto hubiera sido más fácil. Más bien, la prisión de Dios es un fuego cuyo combustible son las piedras, es decir, que las piedras se derritirán por el fuego de su prisión debido al intenso calor del infierno. ¿Acaso no creen en la promesa que hizo Dios a aquellos que se alejan del verdadero llamado procedente de su Señor? ¿Acaso os veis capacitados de soportar la intensidad de un fuego cuyo combustible son las piedras? Y si el periodo de vuestra condena a la prisión infernal fuera de 1000 años, habría esperanza de que saldríais de ella después de 1000 años. Pero la sentencia a prisión eterna a quienes se alejan de sus libros y mensajeros no es de 1.000.000 o 1.000.000.000 de años, sino más bien hasta el infinito. ¿Os veis capacitados de tener paciencia indefinidamente? De hecho, juro por Dios, fuera del cual no hay otros dioses, no soportaréis permanecer allí ni un solo segundo en el fuego cuyo combustible son las piedras. Así que sed pacientes o impacientes, no tendrán ninguna alternativa ni escapatoria. Si siguen alejándose de seguir al libro de vuestro Señor, sin responder al llamador de la verdad procedente de vuestro Señor. Oh comunidad de seguidores de los tiranos, ¿acaso os van a servir de algo ante el castigo de Dios? Y si no pueden protegerse a sí mismos del castigo infernal de Dios, entonces, ¿cómo podrán protegeros? De hecho, vuestros líderes y vuestros jefes no os servirán de nada ante el castigo de Dios, ni en esta vida mundanal, ni en el más allá. Y Dios no os dice que su combustible es la madera, sino que su combustible son las piedras. Así que consideradlo de forma correcta,
oh líderes de los países musulmanes. Así que unificad vuestro asunto rápidamente y entrad en paz todos en implementación del mandato de Dios para hacer frente a vuestro enemigo en común. Y espero de Dios que tomen la decisión correcta y no al contrario. Y eso si un grupo de vosotros se aleja, o todos vosotros lo hagan. Y anuncia a los que se alejan de entre vosotros la venida de un castigo cercano, mientras el imam al-Mahdi esté viviendo entre vosotros y en vuestra era. Y Dios no le afligirá con su castigo ni tampoco a sus aliados, ni a todos aquellos que respondieron al verdadero llamado procedente de su Señor de seguir su libro. Y la ira de Dios ha caído sobre aquellos que se alejan del llamado a seguir el libro. Y siguieron al ser más malvado de entre las criaturas, Donald Trump, que quiere tanto él como sus aliados apagar la luz de Dios, pero Dios se niega excepto a completar su luz, a despecho de los criminales que tanto odian su apariencia. Y si tenéis un plan conspiratorio, entonces conspirad contra mí, oh comunidad de criminales en los mundos. Porque soy el imam al-Mahdi, os desafío mediante Dios, mi Señor y vuestro Señor. ¿Acaso vais a ser vosotros los vencedores? Lejos de eso, muy lejos. Dios me basta, no hay más dioses excepto Él. En Él confío, y Él es el Señor del gran trono. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, y alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el enemigo de los demonios de entre los genios y humanos, el califa de Dios, el único, el supremo, y su siervo, el imam al-Mahdi, Nasser Muhammadin al-Yamani.